Muy bien, transcurrido el receso de 15 minutos, se integra la sala de decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá para escuchar las alegaciones de las partes y proferir sentencia. No sin antes dejar constancia de la presencia de la magistrada doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz y del magistrado doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros. Se concede el uso de la palabra en el orden previsto en el numeral primero del artículo 182 de CEPACA. Comenzamos por la parte demandante, doctor, con la advertencia de ser breve y preciso. Muy amable, su señoría. Buenas tardes para los honorables magistrados. Bueno, entonces, partiendo desde el punto de vista que nuestro sistema tributario colombiano se funda o parte desde el mirándolo desde el punto de vista a entidades territoriales, llámese departamentos y municipios, se parte del artículo 338 de la Carta de la Constitución Política. Se contempla que el artículo 338 habla de una institución denominada reserva de ley. Esta reserva de ley establece que todo tributo que esté a favor de las entidades territoriales debe tener un origen en el Congreso, que el Congreso es el único facultado en nuestro sistema tributario de crear este tipo de contribuciones, impuestos, tasas, sobretasas. Entonces, en ese orden de ideas, nos remitimos a la ley 181 del 95, que fue el piso jurídico por el medio del cual la Asamblea de Boyacá introdujo al sistema legal del departamento la contribución al deporte. Revisando en el artículo 75, el Congreso no estipuló creación alguna a esta contribución, ni mucho menos creó su estructura, llámese hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, tarifa. Igualmente tampoco autorizó a las entidades territoriales para su creación. Entonces, frente a esta ausencia de parte de la ley de la 181, artículo 75, no existe autorización expresa ni permiso alguno para que las entidades puedan adoptar o crear tributo alguno frente a las contribuciones denominadas contribuciones al deporte. Por estas razones considero que la Asamblea de Boyacá extralimitó sus funciones, sus facultades, y deben ser declaradas por este honorable tribunal la nulidad de las ordenanzas 036, artículo 1 al 9, ordenanza 053 del 233 al 241, la ordenanza 016 del 2007, artículos 2 y 3, y la ordenanza 022 del 2012, artículos 274 y 276. Gracias. Muy bien. Parte demandada, comenzamos por el departamento de Boyacá. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. En cuanto a las alegaciones, frente al presente caso, manifiesto que reitera lo manifestado dentro del nivel de contestación de la demanda, con el objeto de solicitar se nieguen las pretensiones de la demanda aquí presentada. Muchas gracias. Asamblea de Boyacá. Gracias, honorable magistrado. Presento un cordial saludo a los demás integrantes de la sala de decisión. Quiero hacer puntual en dos aspectos. El primero, si bien es cierto, no es muy clara, no es muy determinante la lectura que uno puede hacer del artículo 75 de la ley 181 de 1995. Es claro que para la Asamblea, que en su momento al expedir las ordenanzas demandadas se tuvo en cuenta la expensión renta como elemento determinante para estructurar la contribución no impuesto, la contribución demandada. Teniendo en cuenta que el efecto integrador del orden jurídico permite, bajo en el caso concreto del decreto 1222 de 1986, hacer una interpretación en el sentido de determinar el efecto útil de las normas jurídicas. Cuando yo hablo del efecto útil de la norma jurídica, quiere decir que el legislador no realizó esta disposición por un mero capricho
o por superfluidad, sino más bien le dio una consecuencia jurídica que tenemos que atribuirle, teniendo en cuenta que si bien no utilizó la expresión autorizar, como lo manifiesta en sus alegatos de conclusión la parte demandante, sí lo es que bajo los principios constitucionales que rigen también las entidades territoriales y sin que existiera una extralimitación legal como se menciona en la misma demanda, es en ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales prevista por los artículos 287.3, 294, 295 y 300 constitucionales, que permitió en su momento a la corporación expedir tales actos administrativos, lo que comporta de suyo que una vez en esa interpretación que se debe hacer de estas normas y a la luz de los principios constitucionales inspirados en las precitadas disposiciones constitucionales, pues le asiste la legalidad a esos actos acusados por la parte demandante. Entonces, el hecho que ya los demás elementos de la contribución los hayan desarrollado la corporación, la Asamblea de Boyacá, en las ordenanzas demandadas, comporta pues el desarrollo de esa autorización que se entendió en su momento, definida por el legislador del artículo 57 de la ley 181 de 1995, que dispuso pues no la creación de un impuesto como se podría entender, sino que por esa misma disposición legal se estableció una contribución en beneficio del deporte de los boyacenses. Gracias, su señoría. Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Un saludo para los magistrados que integran la sala. En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 277 de la Constitución Política y del decreto 262, procedo a emitir el siguiente concepto, no sin antes señalar que el mismo será bajo el postulado de la protección al ordenamiento jurídico. En el presente caso es bueno señalar que la autonomía de las asambleas y consejos en materia tributaria no es una autonomía ilimitada, y así lo ha señalado el Honorable Consejo de Estado en providencia del 9 de julio de 2009, con radicado 17.001-23-3100-2006-00404-02, magistrada ponente doctora Marta Teresa Briceño de Valencia, donde dice que no pueden tener la facultad de establecer tributos ex novo, tributos nuevos, pues esa facultad creadora está atribuida al Congreso exclusivamente. Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-035-2009 señaló que las asambleas y consejos pueden determinar los elementos estructurales del tributo siempre que el legislador, y resalto esta parte, haya fijado como parámetros mínimos la autorización del gravamen y la delimitación del hecho gravado. Así las cosas, es necesario señalar y resaltar igualmente que la autonomía en materia tributaria se encuentra supeditada a la Constitución Política y a la ley. Ahora bien, en el entendido de que, digamos que la controversia ha surgido en la determinación que hiciese el artículo 75 de la ley 181 del 95, en el numeral segundo, cuando esta norma señala que el Instituto Colombiano de Deportes Coldeportes contará, entre otros, con las rentas que crean las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Es así que este artículo 75 de la citada ley 181 no creó un tributo destinado al deporte ni autorizó a los departamentos tal creación. En este caso, lo que la Asamblea Departamental de Boyacá creó fue una contribución generada a los contratos, convenios y órdenes, tal como lo señalan los artículos 233 a 241 de la ordenanza 053 de 2004, es decir, que no estableció unos parámetros mínimos, sino que creó per se un tributo de esta índole. Quiero señalar los precedentes de orden vertical y horizontal
para que ustedes, si a bien lo tienen en cuenta, observarlos al momento de fallar. Precedentes verticales, la sentencia del 7 de febrero de 2013, sección cuarta del Consejo de Estado. Precedentes horizontales, sentencia del 11 de mayo de 2011, magistrado ponente Jorge Eliezer Fandiño Gallo. Y un precedente de este tribunal, que es el más cercano, donde se discutieron argumentos similares a los hoy debatidos acá, correspondientes a los artículos 225 a 232 de la ordenanza 053 del 2004, en el expediente 15.001-23-00 2013-00701-00, magistrado ponente, el doctor Luis Ernesto Arciniega Astriana, donde actuó como demandante el señor Publio José Buitrago Fonseca y como entidad demandada el Departamento de Boyacá, Asamblea Departamental. Así las cosas, y con estos precedentes que acabo de citar, no me queda más sino solicitarle a la honorable sala se decrete la nulidad de los artículos y de las ordenanzas señaladas en la demanda correspondiente, y como en anteriores ocasiones, pues se ordene suspender el cobro de estos tributos para a quienes les correspondía ser los sujetos pasivos. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, doctora Clara Piedad. Finalizadas las alegaciones y surtidas a cabalidad las etapas del proceso ordinario sin que se hayan observado causales de nulidad que lo invaliden, procede la sala a proferir decisión que en derecho corresponde dentro del medio de control de nulidad simple instaurada por el señor Hugo Fernando Suárez Figueroa contra el Departamento de Boyacá y la Asamblea de Boyacá. Sentencia. Aduce el actor que la Asamblea de Boyacá, al definir una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la cultura, sin sustento legal alguno, incurre en una extralimitación de sus funciones y por consiguiente viola la Constitución, en especial lo señalado en el numeral 12 del artículo 150, numeral 3 del artículo 287, numeral cuarto del artículo 300 y artículo 338 superiores, toda vez que no cuenta con la facultad constitucional para crear tributos, modificar sus elementos o establecer parámetros distintos a los definidos por la ley. A su turno, el Departamento de Boyacá aduce que los actos administrativos demandados no adolecen de causal alguna de nulidad, por cuanto no infringen las normas constitucionales ni legales invocadas. Los mismos fueron expedidos por autoridad competente y con las formalidades y procedimientos legales. Del mismo modo, la Asamblea de Boyacá prevé que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento legal, pues es precisamente el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, que tiene como finalidad la financiación del deporte, el que autoriza a las asambleas la creación de la contribución. Como cuestión previa, la sala hará referencia a la ordenanza número 053 de 2004, de la que se está pretendiendo su nulidad y que fue modificada por la ordenanza 016 del 27 de julio de 2007 y derogada por la número 022 del 28 de diciembre de 2012. En principio, se diría que no es de recibo la pretensión de nulidad formulada por cuanto la ordenanza demandada ya fue derogada. Sin embargo, sobre el particular recuerda la sala que, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la derogatoria del acto acusado por un acto posterior no es óbice para proferir pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta que el acto derogado puede ser objeto de control jurisdiccional por los efectos que pudo haber producido durante su vigencia, aunado a la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad como consecuencia del pronunciamiento de nulidad, en el entendido de que la derogatoria surte efectos hacia el futuro y no implica per se el restablecimiento del orden jurídico violado. Ahora bien, el artículo 338 de la Constitución prevé que, comillas, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método, continúa la norma constitucional, para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, cierro comillas. La norma en mención debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en los artículos primero, 150, numeral 12, 287, numeral 3, 300, numeral 4 de la Carta Política. Lo anterior significa que el poder tributario del Congreso se encuentra sujeto a la Constitución y que la potestad tributaria de las asambleas departamentales y de los consejos municipales y distritales se encuentra subordinado tanto a la Constitución como a la ley, por lo que, como bien lo precisa el Ministerio Público, su autonomía en materia tributaria es limitada. En sentencia del Consejo de Estado del 9 de julio de 2009, con ponencia de la consejera Marta Teresa Briceño de Valencia, la sección cuarta rectificó su criterio y precisó que las asambleas y los consejos pueden fijar directamente los elementos esenciales de los tributos locales siempre que los tributos hayan sido creados por el legislador o autorizados por él, dado que su autonomía no es ilimitada, pues en todo caso debe mediar la intervención del legislador. Comillas. Para la Sala, es claro que el artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes territoriales para que a través de sus órganos de representación popular determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos. Resalto lo siguiente. No obstante, debe advertirse, continúa el Consejo de Estado, que la mencionada competencia en materia impositiva de los municipios para el caso no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, pues la facultad creadora está atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto. Los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por la ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no los haya fijado directamente, cierro comillas. En la misma línea, la Corte Constitucional en sentencia 035, C035-2009, consideró que las asambleas y los consejos pueden determinar los elementos estructurales del tributo, siempre que el legislador haya fijado como parámetros mínimos la autorización del gravamen y la delimitación del hecho gravado. En aquella oportunidad, la Corte precisó que en materia tributaria, la autonomía de que trata el artículo 338 superior debe interpretarse en armonía con el artículo 287.3 de la Carta, en el sentido de que dicha autonomía se encuentra subordinada tanto a la Constitución como a la ley, y que en virtud del principio unitario, las entidades territoriales gozan de autonomía para establecer o suprimir los impuestos de su propiedad que hayan sido creados por ley. No obstante, esta circunstancia no implica que pueda hablarse propiamente de una soberanía fiscal. Esto por cuanto, comillas, la autonomía territorial, pues, tiene límites en relación con asuntos atinentes a los intereses nacionales. Tal es el caso del sistema tributario, gobernado por el principio de unidad, dice la Corte Constitucional, en virtud del cual se busca evitar que los tributos municipales resulten incongruentes con propósitos de mayor envergadura. Y continúa la Corte. La Constitución asigna la facultad impositiva al Congreso, a las asambleas y a los consejos municipales, pero el ámbito de potestad impositiva de estos últimos debe estar señalado por aquel,
salvo en lo relativo a la propiedad inmueble, pues sobre su gravamen tiene el municipio la potestad exclusiva. Es decir, la facultad de las asambleas y consejos para imponer contribuciones no es originaria, sino que está subordinada a la Constitución y a la ley. No obstante, las entidades territoriales gozan de autonomía tanto para la decisión sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter local, autorizados en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos, cierro comillas. Bajo este contexto, concluye el Alto Tribunal Constitucional que la determinación de los elementos de la obligación tributaria por parte de las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales es admisible, pero dentro de ciertos parámetros mínimos que deben ser fijados por la ley, en el entendido que la autonomía tributaria implica que el legislador reserve un espacio para que las entidades territoriales ejerzan sus competencias impositivas. Sin embargo, comillas, debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que son susceptibles de ser generadores de impuestos territoriales, cierro comillas. Así pues, la creación ex novo de los tributos corresponde a la ley, y a partir del establecimiento legal del impuesto o la autorización de su creación y la delimitación del hecho gravado, las asambleas y los consejos pueden adoptar en sus jurisdicciones los tributos locales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y fijar los elementos de la obligación tributaria. En el caso bajo estudio, se tiene que mediante ordenanza número 036 del 10 de septiembre de 2002, la Asamblea de Boyacá creó una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la cultura. El gravamen se estableció a cargo de las personas naturales o jurídicas que contraten con la administración central o entidades descentralizadas con una tarifa equivalente al 3% del valor del contrato y orden respectiva, sin incluir el IVA. El periodo gravable será mensual de acuerdo a la fecha de suscripción del contrato y el pago se hará previo a la legalización del mismo. Dicha ordenanza fue modificada por la ordenanza número 053 de 2004, que fue modificada por la ordenanza 016 de 2007 y la ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se deroga la ordenanza 053 de 2004. El tributo denominado contribución fue creado por la Asamblea de Boyacá con fundamento en los artículos 300 numeral cuarto y 337 de la Constitución y el artículo 75 de la Ley 181 de 1995. En virtud de lo establecido en el artículo 75, ya mencionado, que hace parte del capítulo 1, recursos financieros estatales, del título octavo de la ley, denominado Financiamiento del Sistema Nacional del Deporte, se regulan los recursos del Instituto Colombiano de Deportes, Coldeportes, los entes deportivos departamentales y los entes municipales y distritales. En relación con los entes deportivos departamentales, el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 indica: los entes deportivos departamentales contarán para su ejecución con numeral 2, las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, cierro comillas. Advierte la Sala que la disposición no fue citada de manera expresa en la ordenanza como fundamento para su expedición. Sin embargo, tal como lo ha indicado la sección cuarta del Consejo de Estado, comillas, del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones, ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial pueda establecerlo en su jurisdicción, cierro comillas. Así lo señaló este tribunal en sentencia del 11 de mayo de 2011, prohibido en el que se dijo que, comillas, del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ni parámetros o directrices que permitieran a la Asamblea Departamental determinar mediante ordenanza establecer los respectivos elementos, cierro comillas.
posición que fue confirmada por la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 7 de febrero de 2013, en la que se interpretó el artículo 75, ya mencionado en los siguientes términos, comillas: la norma parte de la existencia de unas rentas que se encuentran destinadas al deporte y con fundamento en ello dispone que las mismas deben ser entregadas a las entidades deportivas del departamento. Continúa el Consejo. Por consiguiente, esta disposición no autoriza la creación de un tributo, sino que se limita a establecer que determinados recursos deben ser destinados a los entes deportivos. Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó un tributo destinado al deporte, así como tampoco autorizó a los departamentos para crear una contribución en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y o telemáticos, ni estableció las pautas o directrices a partir de las cuales la Asamblea del Departamento de Boyacá pudiera establecerlo en su jurisdicción. Cierro comillas. En efecto, el artículo 75, numeral 2 de la Ley 181 del 95 no creó ningún tributo y en concreto ninguna contribución. Tampoco fijó pauta alguna a partir de la cual los departamentos pudieran determinar los elementos esenciales del gravamen. Mucho menos autorizó a los departamentos para crear una contribución a cargo de personas naturales o jurídicas que contraten con la administración central o entidades descentralizadas, ni delimitó el hecho gravado. El numeral segundo, ya mencionado, se limita solo a enunciar uno de los recursos con que cuentan los entes deportivos departamentales para su ejecución, como son las rentas creadas por las asambleas, que constituyen fuente económica para el cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Por lo demás, las asambleas también pueden crear rentas que no tengan naturaleza tributaria, de conformidad con los artículos 60, numeral 3, y 62, numeral 5, del decreto 1222 de 1986, lo que corrobora que el numeral 5 del artículo 75 de la Ley 181 del 95 no creó en los departamentos ninguna contribución para gravar a quienes contraten con la administración central o entidades descentralizadas. A su vez, los demás numerales del artículo 75, tantas veces mencionado, relativos a las entidades departamentales, nada tienen que ver con la creación de una contribución o con la autorización para su creación y la determinación del hecho generador. Así las cosas, considera la Sala que con la expedición de la ordenanza que creó la contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la cultura, la Asamblea de Boyacá desconoció abiertamente el principio constitucional de la legalidad tributaria, toda vez que sin fundamento legal creó una contribución a cargo de quienes contraten con la administración central o entidades descentralizadas. Ni dicha entidad podía fundamentarse en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 para ejercer la facultad impositiva de que trata el artículo 338 de la Constitución, en concordancia con el numeral cuarto del artículo 300 de la misma, pues como ya se indicó, la regla es que con fundamento en los tributos creados por la ley, las entidades territoriales fijen mediante ordenanzas o acuerdos los elementos de la obligación tributaria, atendiendo para el efecto las directrices generales o restringidas que determine la respectiva norma de autorización. Aspecto este que no se configura en el asunto que se examina. Como quiera que el departamento de Boyacá no podía crear en su jurisdicción la contribución de que da cuenta la ordenanza número 036 del 10 de septiembre de 2002, se ordenará anular el citado acto administrativo como también las demás disposiciones acusadas que reprodujeron su contenido normativo. Esto es, los artículos 233 a 241 de la ordenanza 053 de septiembre de 2004, los artículos 2 y 3 de la ordenanza 016 del 27 de julio de 2007
y los artículos 274, 275 y 276 de la ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012. Ahora bien, la sala ve con preocupación la actuación de la administración, como quiera que al amparo del principio de presunción de legalidad ha perpetuado el cobro de un tributo manifiestamente contrario a la Constitución y a la ley, razón que lleva a que la parte resolutiva de esta providencia se ordene a dicha entidad, tal como lo solicita el Ministerio Público, abstenerse de seguir recaudando la contribución contenida en la ordenanza 036 de septiembre de 2002 y los artículos 274 y 276 de la ordenanza 022 de 2012, cuya nulidad se declara al carecer de fundamento para su creación y determinación de sus elementos. Conclusión de la sala. De conformidad con lo expuesto, concluye la sala que la tesis presentada por la parte demandante se ajusta a los lineamientos señalados por la jurisprudencia de la sección cuarta del Consejo de Estado y de esta corporación, de modo que se accederá a las súplicas de la demanda. Por todo lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ordenanza 036 del 10 de septiembre de 2002, por la cual se crea una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la cultura y se dictan otras disposiciones. La nulidad de los artículos 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 y 241 de la ordenanza 053 del 20 de septiembre de 2004, por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá. La nulidad de los artículos 2 y 3 de la ordenanza 016 del 27 de julio de 2007, por la cual se modifican los artículos 231, 239 y 240 del Estatuto de Rentas de Boyacá, ordenanza 053 de 2004, y la nulidad de los artículos 274, 275 y 276 de la ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas y Tributario del Departamento de Boyacá y se deroga la ordenanza 053 de 2004. Segundo, ordenar a la parte demandada abstenerse de seguir cobrando la contribución contenida en la ordenanza número 036 del 10 de septiembre de 2002 y los artículos 274, 275 y 276 de la ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, en firme esta providencia, procede hacia el archivo del expediente dejando las anotaciones y constancias de rigor. De la anterior decisión, las partes quedan notificadas por estrados. Contra esta sentencia procede el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Notificada la decisión por estrado, les pregunto a las partes si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Ninguna manifestación o objeción, su señoría. Parte demandada. En representación del Departamento de Boyacá no tengo manifestación al respecto. Asamblea Departamental. Sin ninguna manifestación, su señoría. Bien. Antes de terminar, debo efectuar el control de legalidad de la presente audiencia. Nuevamente, el despacho, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 207, informa a las partes que el desarrollo de la presente diligencia, desde los alegatos hasta la sentencia, se desarrolló sin que se hubiera incurrido en vicio alguno de nulidad. Les pregunto a las partes si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Sin manifestación, su señoría. Parte demandada. Sin ninguna manifestación al respecto, señoría. Ministerio Público. Asamblea, por favor. Gracias, honorable magistrado. Sin ninguna manifestación al respecto. Ministerio Público. Sin ninguna observación de mi parte, señor magistrado. Constancias. Antes de finalizar, se verifica que la presente audiencia haya quedado grabada en audio y video. No siendo otro el objeto de la misma, se da por terminada hoy, 9 de febrero de 2015, a las 3:30 de la tarde.
Les pido su autorización para que la presente audiencia pueda ser colocada en la plataforma de internet que tiene la rama judicial. Parte demandante. De acuerdo, su señoría. Parte demandada. De acuerdo, su señoría. De acuerdo con la autorización, su señoría. Ministerio Público. Autorizo la publicación del video, señor magistrado. Gracias. Bien, les deseo una feliz tarde. Les pido el favor de que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. Muchas gracias.